Bien, muy buenas tardes. Como siempre, sean todos bienvenidos a nuestro In Life. Giovanni Dulú, la historia de nuestros héroes del deporte, como una fina cortesía de la diputada Mónica Lorenzo, trabajadora incansable. En la casilla número 1 de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, usted debe marcar la cara de Mónica Lorenzo este próximo 5 de julio. Y está votando por una mujer que lo ha hecho bien tanto en el deporte como en muchas partes más, ayudando a su pueblo de La Romana. También alcaldía de La Romana, dirigida por el licenciado Juan Antonio Adames Bautista, cariñosamente Tony Adames, mi compadre, mi hermano, haciendo un trabajo excelente. En el día de ayer se dejó reinaugurada la Plaza de la Biblia aquí en esta ciudad de La Romana. Todo un éxito, muy bonita, muy colorida la Plaza de la Biblia. Y Tony está trabajando fuertemente, de verdad que sí. También con nosotros Inversiones Yaridi. Inversiones Yaridi es de mi hermano Ulises Javier, aquí en La Romana, en la Padre Abreu. También en la calle San Miguel en Villaverde, Villahermosa. Estamos en Baní, San Cristóbal y en Barahona también estamos. Y próximamente en Santiago. Inversiones Yaridi, donde usted va y como usted quiera, usted pone las condiciones para salir montado. Inversiones Yaridi, la que tiene los mejores precios en motocicletas en todas sus sucursales. También con nosotros el próximo senador por esta provincia de La Romana, el doctor Frank Martínez, porque es de aquí, usted lo conoce. Usted debe votar en la casilla número 3 de los senadores y ahí usted va a votar por Frank Martínez del Partido Reformista Social Cristiano. Frank Martínez, porque es de La Romana, porque es tuyo, es de aquí, es tu pana full, Frank Martínez. Así que buenas tardes para cada uno de ustedes nueva vez. Saludos ya para las personas que se van conectando. Mi hermano Junior Polanco, cariñosamente el Pupi, ese es de los míos, está por ahí. José Nafor, cariñosamente de Don Chencho. Y nuestro invitado estrella del día de hoy, José Maíta Mercedes. ¿Qué no decir de José Maíta Mercedes, un miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano? Un hombre que a nivel de selección nacional, una estrella. En el baloncesto superior del Distrito Nacional, una estrella. En el baloncesto de Santiago, una estrella. En el baloncesto de La Romana, una estrella. Como dirigente, lo ha hecho excelentemente bien, también es una estrella. ¿Qué no decir de José Maíta Mercedes? Es nuestro invitado de hoy, ya lo tenemos por ahí, ya él se conectó. Quiero saludar a las personas que ya están con nosotros. Santo Araujo, Abreu Ruiz, también Cueto Cedeño, Lucy Mercedes, esa es la esposa de mi hermano Josie Mercedes, y la soviética, están por ahí ya. Vamos a llamar a Maíta para conversar con Maíta de inmediato. Vamos a invitarlo a nuestro live. José Maíta de hoy. Leonel Arias también está por ahí con nosotros. Saludos, hermano. Bendiciones, Maíta. Baja un ching el teléfono para que la gente te vea la cara. Ahí, por ahí, tú ves. Saludos, buenas tardes, saludos a todos en La Romana. Un abrazo, hermano querido, y gracias por la oportunidad que nos das de compartir contigo en este día. No, gracias a ustedes por la gentileza de hablar y de hablar de ese baloncesto de La Romana que fue para uno de mucha importancia y mucha trayectoria lo que fue mi desarrollo como jugador y como dirigente al mismo tiempo también, porque he tenido las oportunidades de estar cerca. Bien, José, hoy yo no quiero que esto se vea, esto no es una entrevista, yo no lo llamo entrevista, es un conversatorio entre dos amigos. Yo quiero saber dónde nace José Mercedes, cómo empieza su carrera en el baloncesto, y vamos a andar del distrito, selección nacional, y a los pueblos donde tú has jugado, todo lo que has conseguido dentro del baloncesto, tanto como jugador, pero también como dirigente que eres hoy en día. ¿Dónde nace José Mercedes? Yo nací aquí en Santo Domingo, me escribo aquí en Los Minas desde pequeño también.
Mis primeros inicios fueron con el Club Los Nómadas. En ese tiempo existía lo que era Nómada Coloide en una misma cancha, que es la cancha ahora mismo que está el Club Los Minas, y convivían esos dos clubes. Llegó un momento en que tuvieron que unirse por la misma rivalidad, no tanto deportiva, sino también a nivel de club. Bueno, aprendí a jugar con una persona que dedicó después, no sé si todavía vive en La Romana o se fue fuera del país, pero se llamaba Freddy Maruca, fue quien me enseñó a jugar baloncesto. Y luego después de ahí Freddy se fue a vivir creo que a La Romana mucho tiempo, yo lo veía cuando jugaba en los torneos superiores, pero tengo mucho tiempo que no lo veo, porque inició conmigo. Después de ahí una carrera de categoría mini básquet hasta llegar a la selección en Fry con Humberto Rodríguez. Y desde pequeño tuve la oportunidad de tener a grandes dirigentes como Marino Mercedes, Juan Matos, Freddy Maruca, que ya lo mencioné, luego Humberto Rodríguez, también estuvo Faisal Abel en esa selección en Fry. Luego paso por la mano de Luis Cruz, un entrenador de San Carlos. También estuvo Sergio Abreu. Después entonces vino Fernando Teruel. Tuve la oportunidad también de que me dirigiera en un momento en unos nacionales Bollón Domínguez. Después Leandro de la Cruz. Bueno, pues, y por ahí siguieron los grandes dirigentes de este país. Tuve la oportunidad de estar con ellos. Osir Duquela después con Arroyo Hondo. Y así sucesivamente. Normalmente fue una carrera que en categorías menores la competencia era primero regional en ese sentido, porque los clubes de aquí pertenecían a la asociación del distrito, Abadina. Entonces tú primero tenías que competir de este lado y después ya cuando hacía ese cruce para aquel lado, ahí era que se ponía la cosa bien difícil porque tenías que enfrentarte contra San Carlos, Mauricio, Los Prados, San Lázaro. En esa época Rafael Varias, que era un muy buen equipo. ¿Quién más? Arroyo Hondo también. Pero siempre esa rivalidad de San Carlos comenzó también en esa categoría menores. Eso parte de lo que fue tanto desde minibásquet hasta selección juvenil, que fue la del 83 cuando ganamos oro aquí. Un gran equipo, Ariel Santos, Tito Harford, Grillo Vargas, Manuel Nadal, Julián García, Domingo Rosario, Manuel Julio Flores, Roberto Modesto, Rafael Nova, Papito Valdés, un equipazo, era un equipazo. Y que en cierta forma nosotros pensamos que todo ese grupo iba a integrar la Selección Nacional de Mayores, pero no fue así. En ese tiempo ese grupo, hasta donde sé, Julián García, estaba Ramón Valdés y yo, fuimos los únicos que no pudimos ir fuera del país. O sea, los 9 jugadores se fueron del país después que vinimos de ese mundial. O sea, ese fue clasificatorio al Mundial de España en Palma de Mallorca. Ocupamos el 8º puesto. Y pienso que si hubiésemos tenido la oportunidad de lo que al principio se iba a hacer, que era una gira de un mes por Europa antes de llegar al mundial, no la pudimos hacer. Y entonces eso nos cobró en la primera vuelta, porque nos tocó Argentina, Yugoslavia y Canadá. Wow. Entonces perdimos de esos 3 equipos. Luego después de ahí pasamos a la ronda de consolación y ganamos la ronda de consolación. Le ganamos a Australia, Angola, China. Fueron esos países que jugamos contra ellos y quedamos 8º lugar. Pero contra Yugoslavia nosotros perdimos yo creo que fue de 9 puntos. De 9 puntos, de Canadá fue cerrado porque fue un juego prácticamente para clasificar. Y estamos hablando de equipos. Tú mencionas a Canadá en ese grupo y estamos hablando de equipos que tenían un mejor nivel de baloncesto en ese momento que lo que tenía Dominicana. Mundialista. Imagínate que cuando tú veías que nosotros clasificábamos por Centroamérica, ya Canadá y Estados Unidos están automáticamente clasificados por América. O sea, era una cosa. Y Argentina creo que también estuvo Brasil ahí.
eran. Argentina. Y bueno, y logramos clasificar, no clasificar, sino pasar a la segunda vuelta y ganamos la ronda de consolación. Ahí quedamos octavo en el mundo. Ok, mira, ahí te manda saludos tu amigo Pedro Maldonado. Me dice que salúdame a Gary Peri. Estos muchachos, Sí. Santo Araujo está por ahí también. Santo Sí, Araujo. Santo que también estuvo en esa preselección. Él estuvo en esa preselección que después clasificó al Mundial. Estuvo ahí. Saludo para él. José, yo estuve leyendo ahorita algo breve en las redes, tú sabes, uno busca, lee, y yo veía que decían que el número 13 era el número de la suerte para ti, pero yo decía, ¿pero por qué? Porque Maíta siempre, hasta donde yo recuerdo, jugaba con el número 9. Entonces, cuéntale a la gente por qué el número 13. Mira, yo realmente recuerdo mucho porque eso fue un periodista, José Cáceres, que por cierto fue integrante del club, que hizo alusión a eso, pero yo realmente no sé ahora mismo por qué era que él decía el número 13. Yo no sé si fue por el número 13 porque en un momento fui el número 13 de la selección nacional que me quedé con el último corte. También estuve leyendo de que a tus 13 años tú obtuviste muchos logros. Eso fue lo que él enfatizó. Eso fue ya en la selección en Morfray, cuando se jugaba en esa categoría, se llamaba Morfray, lo que ahora se llamaba intermedio, decían intermedio, ahora ya con el cambio U13, U14, entonces era en esa categoría, porque yo participé en un mundial de 13 años, o sea, se fue el mundial cuando se hacía en el Morfray. Esa fue, que se me olvidó decir, esa fue mi primera participación a nivel internacional de categoría menores. Ok. Mira, Moisés Michel también te manda saludos, Moisés, que es un minero, un minero igual que tú. Un minero igual que tú. Sí. Entonces imagínate, tu primera experiencia en la selección nacional fue a los 13 años. Sí. Ok, luego de ahí, fue a los 13 años. Luego de ahí, todos los años hasta que te retiraste, ¿estuviste dentro de la selección? Bueno, vamos a clasificarlo de esta forma. Lo primero fue que después de esa selección de 13 años que fue al Mundial en Miami, después entonces ahí seguimos jugando las diferentes categorías, porque ahí era infantil de 15 años y eso. Después entonces llegó lo que fue el juvenil. Yo entrené para la selección del distrito porque se hacía un nacional. Yo creo que ese nacional, no sé si fue en San Pedro, creo que más no recuerdo, fue en San Pedro que se celebró. Yo no pude hacer el equipo, ahí fue el número 13. Ok. En esa selección me cortaron después el último corte. Entonces, luego de ese nacional, se hizo, yo no sé si Santos participó, creo que Santos participó en ese nacional, porque después a los 2 meses de ese nacional, se hizo la concentración de la preselección nacional que iba a jugar el Centro Básquet. Entonces a mí me invitaron a esa práctica. Creo que estaba Santos, estaba Chelito García de San Francisco de Macorís, Julián García de Mauricio, éramos los armadores. Yo quedé entonces, no hice la selección de distrito, pero hice la selección nacional en 2 meses después. Esa fue entonces la que ganó Centro Básquet Juvenil. Después entonces, que fuimos al Mundial, llegó un momento en que la selección me llamó a entrenar. Eso fue para Santiago 86. También yo fui el número 13. ¿Te cortaron en el 13? Pero es verdad que el número 13. Sí, fui, pero hubo una situación que pasó desagradable, que fue con Boyón Domínguez. Que se lesionó, ¿cierto? La selección tenía en Puerto Rico. Se lesionó. Entonces ya era en víspera de los centroamericanos de Santiago.
Y entonces ahí me llamaron, esa fue mi primera participación en selección nacional. Después entonces vino ya lo que fue el 89, que fue el Centro Básquet 89. Déjame ver, porque aquí se hizo Centro Básquet 87, recuerdo, que fue que en el Palacio de los Deportes. Yo creo que yo no entrené en esa selección. Yo entrené en la que fue a Centro Básquet 89, que fue a Cuba. Ahí fue mi primera impresión grande, porque yo hice un entrenamiento súper bueno, porque los entrenamientos se hicieron combinados en Santiago y aquí en la capital, porque nosotros jugábamos de refuerzo en Santiago. Ok. Y Leandro de la Cruz, que era el dirigente, se fue a Santiago, aprovechó que nosotros estábamos, la mayoría de los jugadores jugando el torneo, estábamos cubiertos por los equipos en cuanto a alimentación y hospedaje. Entonces, cuando los equipos no jugaban, los días que no jugaban, nosotros entrenábamos con la selección en Santiago. Entonces se fue acumulando una cuota de trabajo, que cuando vino el Centro Básquet 89, a mí me sorprendieron el primer día en Cuba, a mí me pusieron a jugar de quinteto. Que Ya tú tú no, sabes, que eso tú ya no estaba yo contabas con eso. con eso. No, o sea, yo sí había hecho buena práctica, porque Leandro tenía una mecánica que prácticamente se usa mucho ahora. Lo que pasa es que esos tipos como Leandro, esos entrenadores como Leandro, Duquela, Faisal, Humberto, estaban muy adelantados. Estaban muy Entonces, por Leandro, encima. sí, porque tenían la experiencia. Por ejemplo, cuando yo estaba en la selección Amor Fry, que en ese tiempo, que eso hay que resaltarlo siempre y hay que decirlo, Humberto era el entrenador de la Selección Nacional de Mayores y al mismo tiempo era entrenador de la categoría menores, o sea, de la minivac, el entrenador de la selección minivac y de las mayores, eran él y Faisal. Y entonces en ese tiempo, Humberto a mí en 13 años me estaba enseñando cosas que ahora mismo yo tengo que enseñarlas. Y te estoy hablando que eso fue 74, 75 por ahí. Cuando tú sumas, son más de 45 años y todavía estamos enseñando ese tipo de cosas. Entonces, después que él llevaba estadística, era en la práctica, yo recuerdo. Llevaba estadística y Es la decir, aplicaba y le decía a uno. llevaba los numeritos de cada quien. Exactamente, en la práctica. Entonces ahí él comenzaba a medir la eficiencia, tú te preocupabas porque si tú perdías mucha pelota, tratara de perder lo menos posible, tuviera más control, el tiro, el porcentaje del tiro, de dónde tú podías tirar, si tú eras un tipo ofensivo, si no era ofensivo. Entonces ya ahí él te daba lo que eran tus obligaciones, tu responsabilidad en la cancha, o sea, tu rol, tú lo entendías más fácil. Y después, entonces, cuando me sorprendió ahí, porque las estadísticas le decían a él en ese momento que yo tenía que jugar. Y yo pienso que él lo utilizó de dos cosas, por la estadística y porque sentía que tenía que hacerme botar el miedo. Ese miedo, porque si no lo hacía, entonces, si me utilizaba en ciertos momentos que eran apremiantes y no le daba resultado, me podía perder. Como decir, no está listo, no está preparado todavía. Entonces ese primer día él me usó y por suerte respondí bien, entonces comencé a perder miedo, cogí confianza, eso fue en Cuba. Y después de ahí entonces fue que vino el torneo, que clasificamos en cuarto, y fuimos al torneo de las Américas, Ok. cuando le ganamos a Estados Unidos. Ahí ya conformamos un equipo más completo, Vinicio, Hugo Cabrera, Grillo, un equipazo. Un equipazo. Entonces ahí fue mi segunda inclusión. Lo que pasó fue también que eso me retrasó un poco, porque en el juego contra Bahamas, en final en el Centro Básquet, en Cuba, yo me fracturé la mano y eso me paró en Santiago, no pude terminar la final en Santiago con Plaza y me paró un poco la preparación del equipo que iba para México, para ese premundial. Entonces ahí perdí minutos, ahí perdí el puesto, pero imagínate, en ese momento yo estaba compitiendo con Víctor Hansen, con Bollón Domínguez, que estaba ahí, o sea, era un grupo selecto.
Es decir, en esa posición número 1, aparte de, ya me mencionaste a Víctor Hansen, Bollón Domínguez, cuando estaban haciendo ese llamado de grupo para integrar la selección, ¿quiénes más estaban en esa posición que había que fajarse para quedar ahí en el equipo? ¿Quién más así de ese grupo? No, yo creo que nosotros éramos los tres armadores. No recuerdo otro así. Yo sé que teníamos a Tepo entrenando. Oh, inclusive hay unos videos de cierta práctica de ese grupo, el Mauricio Báez. Pero no recuerdo, yo creo que no había más armadores así. Ok. Porque en esa época, 87, 80, estaba Edgar de la Rosa, pero yo creo que Edgar de la Rosa no fue llamado. Entonces fuimos los tres armadores, Víctor Hansen, Bollón y yo. Después de ahí, entonces ya yo duré 11 años en la selección nacional de mayores. Ok. Antes de llegar a la selección de mayores, Maíta, en el seleccionado de categorías menores, ¿cuál fue para ti tu mejor participación? Que tú recuerdas. Bueno, fue aquí en el Centro Vázquez cuando le ganamos a Puerto Rico, que tenían a Piculín Ortiz. O sea, yo fui el armador titular de ese grupo. Pero lo que pasa era que yo venía de no estar en la selección del distrito, pero que eso fue en 2 meses, prácticamente en 2 meses y medio, que con la preparación que nos hizo Fernando Teruel y la concentración en esa etapa, entonces yo pude repuntar y quedar como el armador principal de ese grupo. Okay. Después de ahí entonces vino lo que fue la participación en el mundial, o sea, ya fueron esas dos competencias, porque es que antes no habían tanta competencia como ahora. Antes era un centro que si tú no clasificabas ya te quedaba. Y desde centro exacto, desde centro que tú participabas directo al mundial. Lo que pasa es que esos puestos siempre ganaba Puerto Rico o lo ganaba Cuba. Que eran los dos más fuertes. Ok, entiendo. Bueno, déjame mencionarte que en ese centro de ese grupo, mucha gente va a recordar a Caballero, a Ángel Caballero y a Leonardo Pérez, que fueron 2 estrellas de la selección de Cuba. Ellos tuvieron en ese. Y Maturel, no sé si hubo un momento en Maturel, no sé si recuerdan a Maturel, creo que estuvo por la Romana, algo así, no sé, como entrenador, algo así, pero también Maturel eran los 3 jugadores de ese equipo juvenil. Ok. Entonces, luego ya finalizado ese proceso de categorías menores, llegas al seleccionado de mayores, donde ya hay la cosa, ya se apartan los muchachos, los hombres y los muchachos. Ya hay otra cosa. ¿A qué edad tú empiezas a integrar el seleccionado de mayores? Bueno, yo comencé en el 89, o sea, del 89. Yo llegué a la selección, yo nací en 64, como a los 25 años. Okay. Pero yo primero lo hice en el 86, aunque no jugué mucho, pero estuve en la selección en el 86. Es decir, que fue a los 22 años que yo integré la selección desde Santiago 86. Después de ahí fue dura la lucha porque estaba Víctor Hansen, estaba Bollón. Después vino la inclusión de Santos Ceballos, Lolo Regú. Después vino Ricardo Vázquez, que fue hasta la selección del 95. O sea, ese fue más o menos la época y el grupo que fue evolucionando junto conmigo esos 11 años. Ok, y ahí a nivel de mayores, tus mejores participaciones que tú recuerdas. El 73 en Puerto Rico fue mi arranque, porque realmente ese fue el año donde yo tuve el más alto nivel. Recuerdo que veníamos de ganar Santiago con CDP, ese torneo superior conjuntamente con Mario Bodler. Después de ahí entonces vino lo del distrito, porque fueron muy cerca. Yo recuerdo que
que en ese trayecto tuve una anemia crónica. Anemia crónica de mucho que, juego. de mucho trabajo, porque prácticamente cuando uno jugaba de refuerzo en esta provincia, no es como ahora que pueden aparecer 6, 7 jugadores. No, ahí tú tenías que jugar, tú tenías que garantizar 36, 37 minutos en cada partido. Y tú sabes, cuidado, 36, 37, cuando tú decías cámbienme que estoy listo. Cambio, sí. Y de la forma entonces que jugaban contra uno, porque en esa época era tú tener un jugador encima todo el partido, o sea, defendiéndote encima, no importa dónde tuviera la pelota, eso era otra cosa que uno tenía que prepararse para eso. Entonces, ese cansancio, me provocó una anemia crónica que yo recuerdo un médico de San Lázaro, porque me tocaba jugar en el distrito con San Lázaro en ese momento, y un médico con San Lázaro me hizo comer carne de caballo. Para subir la anemia. Para recuperar, sí. Ay. Era una carne que vendían, claro, era una carne ya bien, parece que Procesada. la vendían en un sitio aquí que se llama muy famoso, la esquina de Texas. Entonces, eso me subió un poco porque bajé mucho de peso. En ese año 93 fue, déjame ver, fue 92 creo, porque ahí fue que fuimos campeones con San Lázaro, con el mismo Mario Butler, que lo cogimos de Santiago y lo llevamos a la capital en las finales. Luego después de ahí, no, fue 93, fue Ponce 93. Ponce 93 vino de Santiago campeón, vino Los Minas campeón, y de Los Minas fue que vino Ponce. En Ponce fue, no, espérate, te voy a recalcar la historia, porque ahora sí recuerdo. Lo que pasa fue que en Santiago, antes de comenzar el torneo o durante el torneo, nosotros tuvimos que ir a Ponce, a Centro Vázquez 93. Ok. Entonces ahí fue mi mejor actuación, quedé líder en puntos. Después entonces regresamos a Santiago, fuimos campeones con el CDP, y después entonces regresamos a la capital y fuimos campeones con los Minas. Y después de ahí, me recuerdo que con el difunto Héctor Báez, tuvimos que ir con Brendan Malone, el que es asistente del equipo de Detroit Pistons. Tuvimos que ir entonces a un preolímpico en Puerto Rico. Imagínate entonces lo que yo pasé entre Santiago, Centro Vázquez, terminar Santiago, vino la anemia, entonces jugar la capital, el distrito con los Minas, y después de ahí entonces terminar jugando. Era a fin de año, o terminaba jugando Romana o terminaba jugando en San Francisco de Macorís. O sea, después del preolímpico, yo siempre terminaba por octubre, noviembre, descansaba un mes y entonces comenzaba la preparación física siempre finales de noviembre. Entonces trabajaba noviembre, diciembre y principio de enero, porque siempre febrero comenzaba Santiago. Es decir que el año entero no había ese gran espacio para descanso. Era corrido todo. Sí, así mismo es. Y eso provocó que hacer eso durante, yo creo que fue entre 90 y 93. Eso se fue acumulando y fue lo que dio a la postre en el 95, que vino mi lesión de la rodilla, del ligamento cruzado, por la cantidad de carga que tenía, de verdad. Claro, porque tantos juegos seguidos y nada de descanso, los músculos en un momento van a gritar. Bajita, entonces, Sí. en ese seleccionado dominicano, desde que tú integras el equipo de mayores, ¿tú venías a ser el titular o no? Sí, después del 89 hacia arriba, sí, yo fui el titular prácticamente en 91, cuando fuimos al preolímpico. Después de eso vino Centro Vázquez 95 aquí. Muy bueno. Porque recuerda que los torneos eran por
cada 2 años, o sea, no es como ahora que tú haces tanta competencia. Entonces después de ahí vino, bueno, en el 95, yo no comencé jugando porque ya comenzaba a sentir las molestias. Yo vine a jugar prácticamente ya fue a final de la regular y la semifinal en la final. La semifinal que jugamos contra Puerto Rico y después la final contra Cuba. Luego después de ahí fue lo que vino el torneo superior del distrito. Y ahí fue que entonces tuve la lesión en el 95. Ya después del 95, mi última participación creo que fue en un preolímpico en Uruguay. En Uruguay fue, creo que fue 97, 96, 96 o 97. Fue ese preolímpico en Uruguay. Yo no jugué Centro Básquet 97, porque recuerda que te dije que se jugó Centro Básquet 95 aquí, después vino Centro Básquet 97, yo no lo jugué, porque venía de recuperarme la lesión, pero sí jugué, me invitaron al preolímpico y fui a Uruguay. Ese fue mi último torneo. Bueno, por primera vez ahí fue que yo vi jugar a Signa. Ok. Manita, ya entonces, concluyendo ese tema de la selección, duraste alrededor de 13 años en la selección, ¿verdad? Incluyendo la de 11, menores. O en la 11 mayores, nada del más. 80. No, desde mayores 11. 11. Desde menores. Sí, decía. Ok. Entonces, ya vámonos a lo que es el torneo del distrito. En el torneo del distrito, mucho éxito. Yo entiendo, yo no sé lo que entiendan los demás, pero yo entiendo que tú fuiste el armador que viniste a revolucionar esa posición por el simple hecho de que quizás antes de ti los de esa posición no eran muy tiradores, pero tú la tirabas y la metías. Cuéntanos de el distrito, cómo empiezas a jugar superior en el distrito y cómo avance ahí, ya sin hablar de la selección, solamente baloncesto de distrito. Bueno, mira, déjame prender encender la luz aquí. Estábamos un poquito oscuros. Ahora sí. Ahí. Bueno, lo que pasó era que en categorías menores yo siempre me acostumbré y también en el minibásquet a jugar la posición 2. O sea, yo hacía de 2 y hacía de 1. Eso me ayudó mucho a desarrollarme. Ok. Yo en categorías menores era muy ofensivo, muy ofensivo. Bueno, uno recuerda que en esos tiempos, al gato a lo mejor se va a dar cuenta de eso, me va a colaborar en eso, porque se salía por 21 puntos. Cuando tú anotabas 21 puntos, tú tenías que salir del juego. Y Oh, ok. solamente podías jugar 3 cuartos. 3 cuartos. Entonces había que administrarte con relación al juego, esperar los 2 cuartos para que tú puedas anotar y el equipo pueda competir. Bueno, en esa época era así. Y eso me ayudó mucho a lo que fue mi desarrollo ofensivamente. Luego, después de ahí, viene lo que son los torneos juveniles, que eran torneos Duro. donde las canchas se llenaban. Sí, duro. No. Ahí tú veías a Calié, ahí tú veías a un Polo, ahí tú veías te encontraba a veces con Ramón Valdés, te encontraba en una competencia cuando yo tenía, esa también fue otra cosa, que yo con poca edad, por ejemplo, yo con 13, 14 años, yo jugué infantil, que hablar de infantil en esa época era cosa mayor. Entonces yo tenía esa ventaja de que con 16 y con 15 jugaba también juvenil. Ok. Y yo pienso que eso me ayudó mucho a irle perdiendo el miedo escénico a jugadores que tenían más edad y eran de más físico que yo competía con ellos. Eso también me ayudó mucho. A jugar como Y yo hombre, a jugar como hombre, como uno dice. Exactamente. Yo recuerdo una vez, Uh-huh.
había un equipo que se llamaban los Dragones. Ok. Equipo jugaba en todo el país, jugaba que eran los Dragones. Los Dragones eran Vinicio Muñoz, Ismael Tapia, estaba el Chic Jerónimo, estaba Tito Puente, y estaban ahora 2 jugadores más, eran 6, ellos eran 7, ellos era como tú decías ahora, jugar liga, pero ellos no, ellos se montaban, Vinicio lo montaba en su carro y arrancaban y jugaban. Yo tuve 2 experiencias con ese grupo y fue algo que yo en ese momento dije, no, pero ya yo perdí el miedo. Fue una vez que fueron a los, bueno, estaba Apolinar Andújar, no, estaba Máximo Andújar, el hermano de Apolinar Andújar. Y ellos fueron a los Minas, jugaron. Y entonces tú sabes que a veces cuando llegan los equipos vamos a jugar, que siempre como que falta uno del grupo, que pero vamos a meter, falta uno, y entonces me metieron a mí a jugar. Y yo comencé a jugar con ellos como sin nada suelto. Y después entonces yo lo volví a ver a ellos, 2 veces los vimos, en la selección del distrito que yo te dije que quedó fuera, que practicábamos en la Escuela Chile. Ellos fueron a jugar 2 juegos de fogueo con nosotros. Entonces, esa evolución así de jugar. Otra cosa también, yo no salía casi de la cancha. Yo desde que llegaba a la escuela. Tú eres un fiebrú. Y no, eso era 3 de la tarde, 2 de la tarde mi práctica. Y después yo regresaba prácticamente a las 6 de la noche a mi casa, 6, 7 de la noche. Y era metido en la cancha. Eso me ayudó entonces a desarrollar esas habilidades, esas cosas. Y llegó un momento en que yo jugaba las 2 posiciones. Yo no sé si fue que yo tuve la visión o alguien muchas veces no entendió el mensaje. Yo dije en un momento que en los próximos, yo recuerdo que cuando el jugador superior decía que en los próximos 5 años el armador que no fuera ofensivo iba a desaparecer del baloncesto. Y mucha gente me cayó arriba y me dijo que eso no era así, No, porque tú no, en aquel tiempo tú sabes que se usaban 2 cosas. El que tenía de 6'4" o 6'5" en adelante era el que cogía los rebotes. Usted no puede tirar aquí. Exacto. Y el armador no mismo. podía tirar tampoco, ese era el que la pasaba. Ese era el que te jugaba. Entonces te cayeron encima cuando tú decías eso, de que era así, tiene razón. Y entonces después de ahí, entonces comenzamos a evolucionar las categorías menores. Vino un torneo presuperior que fue uno de los mejores torneos. Ahí jugó Grillo, ahí jugó Tito, ahí jugó Manuel Nadal, ahí jugó Ariel, todos los jugadores que eran de la selección. Entonces nosotros teníamos como club a Víctor Hansen en el superior, Roberto Abad en el superior, Chu Merced en el superior, y el otro era Héctor Reynoso en el superior. Entonces, cuando nosotros ganamos ese torneo pre-superior, nosotros teníamos la potestad de pedir una franquicia y tú tenías ese derecho cuando tú ganabas torneos de esa envergadura y aparte de eso tenías jugadores en el equipo superiores. Entonces tú decías, bueno, pero ellos con 3 jugadores más y con un refuerzo ya ellos podían entrar a la liga. Eso fue en el 85, que fuimos campeones presuperiores. En ese equipo estaba Héctor Lapay, estaba Héctor Reynoso, estaba un muchacho que llamaba Eduardo de Atomayor, un buen grupo. Y nos otorgaron la franquicia en el 86 para competir en el 87. Ahí entonces, debo decirte atrás, en esos torneos juveniles, creo que fue un torneo juvenil, quien se interesó por mí para San Lázaro, Manolo Prince, me invitó. Esos eran los entrenadores que iban a esos torneos, veían los jugadores jóvenes y bueno, pues lo primero es que me gustó la invitación porque primero era mi equipo del superior, era San Lázaro, me dio esa primera oportunidad, yo fui a entrenar, entonces vino una oferta de Arroyo Hondo por fuera, me ofrecieron ser quinteto a esa edad. Wow.
Vamos a ver, volvimos ahí de nuevo. Parece que ustedes saben cómo se pone esta hora. Ya la gente empieza a llegar a la casa y se carga un ching el internet. Vamos a ver si logramos conectar con Maíta. Vamos a ver si. Saludos mientras tanto para Oniel de la Rosa, Manny Heredia, Junior Torres, Manny Castillo, Modesto Corporán, Tato Romero, hermano mío, un abrazo. Estamos pendientes después de las elecciones, Tato y Tony, atentos. Robinson Osorio, Kenny Heredia, Pedro Julio Jiménez, toda esa gente, como siempre, conectado con nosotros. Decirle a ustedes que estamos conversando con José Maíta Mercedes, miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. En su momento, uno de los mejores jugadores de este país en la posición de armador y también actualmente uno de los mejores dirigentes que tenemos en el patio. Saludos para Piro Guerrero, mi saludo, hermano mío, bendiciones. Decirles a ustedes que gracias a Mónica Lorenzo, trabajador incansable, nosotros llegamos a ustedes, también a la Alcaldía de la Romana, Inversiones Yaridi. ¿Hello? Sí, Ay, sí, lo que pasa es que te estoy escuchando ahora, pero no te veo, ese es el problema. Vamos a agregar a Maíta nuevamente para ver si podemos tener la imagen. A ver. Ahora sí. Ya. Okay, de nuevo. Okay. Tú sabes que a esta hora se pone difícil por la gente. Entonces me decías que San Lázaro te invita, luego Arroyo Hondo te hace una oferta de ser quinteto a esa edad. Es una responsabilidad. Sí, no, muy grande. Y después me fui a Arroyo Hondo. Quedé en la reserva porque eso era difícil antes. No es como ahora. Entre los 12. Eso es increíble. Yo fui el jugador como número 18 del equipo ese año. Entonces después al año siguiente sí tuve una mayor participación, fui novato del año. Eso fue creo que 84. No, 84 fui novato del año. Después de ahí fuimos campeones en el 83. ¿Con San Lázaro? No, con Arroyo Hondo. Fue en el 83 que fui novato del año. Con Arroyo Hondo fuimos campeones. Fue la famosa final de la piscina con Naco. ¿Por qué la piscina? ¿Por qué? Porque Naco y Arroyo Hondo tenían piscina. Y era de los popis. De los popis hoy en día. Bueno, pues entonces juego el año siguiente, pero entonces Arroyo Hondo me cambia a San Lázaro. Yo creo que fue una oportunidad que me dieron a mí porque ahí yo iba a tener la pelota desde el principio y me iba a seguir desarrollando. Así mismo fue. Entonces cuando juego con San Lázaro 2 años, ahí viene la franquicia de los Minas. Tengo que pasar a los Minas. Comenzamos en el 87 con los Minas, pero entonces tiene que pasar a los Minas para que la gente entienda. Tiene que pasar a los Minas porque los Minas es tu equipo tradicional. Mi club de raíz. De raíz. Entonces con los Minas fuiste campeón, Maíta. No, espérate. El 87. Ajá. Esa fue la primera vez que un equipo superior en su primer año llegaba a la final. Ok. Los Minas fue a la final con San Carlos, pero yo no participé con los Minas porque a mitad de temporada a mí me cambiaron a Arroyo Hondo. ¿Por qué? Okay. Porque los Minas necesitaban un hombre alto y entonces los Minas teníamos 2 jugadores que éramos armadores, Víctor Hansen y yo. Víctor Hansen en pleno apogeo de su carrera y yo en pleno desarrollo. Entonces eligieron cambiarme por un año a Arroyo Hondo. Me cambiaron, los Minas llegó a la final, perdió en 6 juegos con San Carlos, que ahora esos son los juegos que están pasando por YouTube de final de los Mini San Carlos, de esa época de los 87. Bueno, pues después de ahí,
regreso a Los Minas de nuevo, juego un año con Los Minas, llegamos a la semifinal, pero al año siguiente Los Minas entonces me cambia por 3 años. Eso fue un momento difícil para mí porque yo entendía que ya era como para estar en mi equipo, mi barrio y eso, más estable. Pero hubo una expresión del presidente del Club Doble Jaque que realmente fue una palabra que a mí nunca se me van a olvidar. Y él me dijo, no te preocupes, que cuando tú vuelvas aquí, yo le dije, pero eso es mucho tiempo, 3 años. Y él me dijo, no te preocupes. Y cuando tú vuelvas aquí, tú vas a ser uno de los mejores jugadores o el mejor jugador del país. Mira quién acaba de entrar ahí. Saluda a tu amigo y hermano Vinicio Muñoz. ¡Ey, el Fino! El Fino siempre está atento. Le debo una bollada. Ya, qué bueno, el Fino. Un abrazo para el Fino. Pues sí, entonces me cambiaron por esos 3 años. Logré en San Lázaro entonces desarrollarme más y fuimos campeones. De esos 3 años fuimos 2 veces campeones. Y ya cuando regresé, que se terminó el tercer año, regresé a Los Minas en el 93, que fue lo que te dije ahorita. Entonces fuimos campeones en el 93. Sí, Moisés me tenía loco ahí diciéndome, dile que hable cuando ganamos. Sí, eso fue una locura, porque hicimos una gran serie semifinal contra San Carlos. Y nuestro archirrival, que siempre era que nos eliminaba, y ese año estábamos puestos. Ese año hubo una dificultad porque yo fui que llevé a Marshall Wilson a Los Minas. Ok. Marshall Wilson estaba jugando en la Romana. Esa fue la época que Torbay llevó un grupo de americanos. Eso fue en el 93. Llevó 12 americanos, trajo 12 americanos. Exactamente. Entonces, yo fui a un fogueo con la selección nacional. Fuimos a la Romana y jugamos con esos 12 americanos y yo vi ese jugador de 6'7", 6'8" en la posición 3 y dije, no, pero era difícil, Marshall Wilson. Va a hacer esfuerzo para nosotros. Pero él hizo algunas cositas, yo nada más lo vi así, digo, bueno. Después entonces yo le di seguimiento en el torneo de la Romana, que estaba matando. ¿Tú sabes que nosotros teníamos el refuerzo en esa época? Sí, tú sabes que nosotros teníamos el refuerzo en esa época. ¿A quién? Sí. ¿Y a quién yo le sugerí a Leandro que lo cambiara para traer a Marshall Wilson? A Wesley Correa. ¡Wow! El 2 de la selección. Fue mucho lo que tuviste en Marshall Wilson entonces. Porque Marshall tenía una cosa, que defendía más que West, y por la estatura. Entonces yo visualizaba que si nosotros íbamos a una semifinal con San Carlos, ¿quién iba a defender a Mauricio Espinal? Y si íbamos a una semifinal con Arroyo Hondo, ¿quién iba a defender a Vinicio? Y eso era lo que yo estaba pensando y maquinando, y yo le decía a Leandro en la práctica, Leandro es el jugador de nosotros. Leandro, mire, duró mucho para decirme que sí, yo le dije, vamos a traer. Es que era difícil, tú estabas hablando de Wes Correa. Sí, no. Y entonces, Wes Correa, terminando la serie regular en un juego, los fanáticos sacaron la correa. Porque el tipo estaba acabando. Bueno, pues para no cansarte el cuento, cuando traemos a Marshall Wilson, en la práctica, antes de un juego, en los calentamientos, Marshall Wilson comienza a tirar de 3. Y ese tipo metió más de 15 tiros corridos. Y esos fanáticos se pararon, comenzaron a gritar cuando vieron eso. Bueno, pues sucede que viene el partido y Marshall Wilson no metió ni 2 de 3. Lo metió todito en práctica. En práctica querían acabar con él. Y Leandro me dijo, Maíta, yo le dije, Leandro, dele la oportunidad, usted verá lo que va a hacer ese jugador. Y después de ahí, Marshall Wilson por mucho rato. Entonces ya en el 93, ahí siguen los que te dije, 95. Juego un año más, juego 2 años más. Inclusive cuando me operé en Puerto de opositor, ¿qué porcentaje me garantizaba él de que yo volviera a jugar? Él me dio un 90 y
5%, y le digo, bueno, ok, vamos a operarnos. Yo me operé, me recuperé en 8 meses. Después de ahí jugué más o menos entrando en calor. Ahí fue que en el 97 te dije que fui a Uruguay a un preolímpico. Y ya entonces en el 99 ahí fue que me retiré. Ok, mira, saluda al ingeniero Jorge Hubiera, ¿tú recuerdas ese? Sí, Jorge Hubiera, claro, los cañeros, los cañeros. Sí, un saludo muy especial para ellos, gente que de verdad, aparte de que fue un contacto profesional en el sentido de baloncesto, pero realmente fue una gran amistad, una gran familia. Aníbal Mercedes, Hubiera, ahora se me olvida el nombre ahí del otro, Dios mío, qué ingeniero. Feliciano, Dolores, Núñez. Feliciano, el hermano Feliciano, mi llave Dolores, Cheo, no, realmente la romana para mí fue una familia, una familia. Es una familia, es una familia. Era, José, aparte del distrito, tú fuiste a Santiago y fuiste campeón varias veces. Cuéntanos brevemente tu experiencia en Santiago. Mira, yo tengo una anécdota muy bonita de Santiago, porque cuando yo fui a Santiago por primera vez como refuerzo, fue en el 87, después de haber jugado, mi primera salida como refuerzo fue a San Francisco de Macorís, con el Máximo Gómez. Recuerdo que eso fue un torneo muy especial, porque ahí comencé a dejarme ver, de ahí me fueron... Empezaste a sonar. Exacto. Entonces me contrataron en Santiago, Pueblo Nuevo. Y yo recuerdo que ahora mismo donde estoy bajo el techo de Pueblo Nuevo, era una cancha abierta. Y el dirigente era Gustavo Concha. Yo fuimos a practicar la primera vez. Ahí estaba Águelo Martínez, no sé si ustedes recuerdan a Águelo Martínez. Fue que insistió en que me contrataran, me llevaran y eso. Bueno, pues ahí yo me junté con Bombo Abreu, con Babi Montero, con Rafael Dilla, ese del grupo. Y entonces, practicando ahí, me voció de una forma despectiva. Y esa es la mierda que nosotros trajimos. Y ese es mi refuerzo, esa mierda tan chiquita. Muchacho, imagínate, yo era un muchachito y yo me hice así, miré para la grada. Ay, Dios mío. Y visualicé esa cara así. Fue como una motivación como para... Mira, eso fue tan tal que la primera vez que yo llegué a Santiago y me quedé en el hotel, me llevaron al hotel y eso, yo cogí un carro público, me recuerdo, y fui al Palacio de los Deportes, que ahora es Arena del Cibao. Fui al Palacio de los Deportes Oscar Gobaira, porque yo entré y quería ver esa instalación, porque yo escuchaba los torneos, o sea, yo oía las informaciones de Víctor Hansen, Vivaremí, que jugaba Tony Sánchez, Jairo Bien, El Conejo y eso, y sonaba Santiago y se llenaba, y se hablaba mucho de esa tradición. Entonces, cuando a mí se me presentó esa oportunidad de jugar como refuerzo, yo como ansioso así fui a ver la instalación. Recuerdo que cuando yo llegué, yo vi entrenando a Tony Martes de la plaza y eso. Y yo me quedo mirando la instalación. Bueno, está bien. Comenzamos a entrenar, jugar. Mi primera impresión fue algo que me llamó mucho la atención, y cuando yo vi militares con armas largas como seguridad. Yo dije, y esto es así. Y cuando yo veo que comienza a entrar la gente, y ese palacio comienza a llenarse, porque yo jugaba de un equipo por lo nuevo que tenía mucha fanaticada, y en ese momento, ese primer juego lo íbamos a jugar con el Cupe, que era otro equipo que tenía mucha fanaticada, y era la inauguración del torneo. Bueno, pues para no cansarte el cuento, yo estaba acompañado con Eugene Richardson de refuerzo. Y nos fuimos 8-0. Los primeros 8 juegos los ganamos en línea. Y después de ahí, ¿qué decía el fanático? ¿Tú volviste a ver el fanático, Majita, que te dijo? No, yo te voy a decir lo que hacían los fanáticos, porque eso sí tiene Santiago, o sea, que el fanático se hace amigo, se hace hermano, si tiene que llevar de él, que se compromete para todo, es una locura. Resulta que
cuando ellos me fueron a contratar, yo le dije, mire, el único inconveniente que yo tengo es la universidad. Yo no puedo dejar la universidad. Van a haber partidos que yo no voy a poder jugar, van a haber partidos que yo voy a llegar tarde, yo voy a hacer un gran esfuerzo, van a haber partidos que voy a estar, pero bajo esas condiciones yo juego como refuerzo. Y ellos me dijeron, sí, no hay problema, ven a jugar como así mismo. Oye, yo salí aquí de la universidad y cogía la guagua en ese tiempo a las 6 de la tarde para llegar. Antes eran casi 3 horas, 2 horas y media, porque era una sola vía. Sí, era difícil. La carretera. Y yo llegaba, a mí me esperaba un tipo con un vehículo en la parada, con el uniforme ahí mismo yo comenzaba a cambiar. Te cambiaba en el carro. Ajá. Y a veces yo llegaba faltando la mitad del otro cuarto, a veces llegaba faltando nada más 8 minutos para acabarse el juego, a veces llegaba a mitad del primer, eran 2 tiempos, del primer tiempo. Y con todo y eso nosotros logramos el 8-0. Y con todo y eso, para mí, ese fue el mejor año en la universidad. También porque me daba tiempo cuando yo estaba en el hotel y eso de estudiar y esas cosas. Fue el mejor me fue. Ese año fuimos campeones con Pueblo Nuevo. Después recuerdo una semifinal contra Sameji, que estaba Diomedes Girón. Íbamos a jugar un quinto juego. Se fue la luz. Se fue la luz temprano, se iba a suspender el juego, eran casi las 9 de la noche y se iban a suspender el juego. Los fanáticos dijeron que no se iba a suspender el juego. Llegamos ahí casi hasta las 10 de la noche, llegó la luz. Comenzamos a jugar esa final contra Sameji y le ganamos. Cuando se terminó el juego que estábamos celebrando, se fue la luz. Yo recuerdo que un fanático me agarró en la esquina, en una esquina del camerino, y me dijo, bájate y siéntate ahí y no te muevas. Y con la pierna, él de frente a mí con la pierna me sujetaba así. Ya tú sabes. Después de ahí, entonces, después tuve una participación con Plaza Valerio, fuimos campeones. Ese fue el año que me lesioné la mano. Fuimos campeones, estaba junto con Evaristo ahí. Y después entonces vino ya lo que fue CDP. CDP me contrató por varios años. Me recuerdo que vinieron aquí, yo estaba jugando Vitilla, no, ahora es Vitilla. Antes nosotros jugábamos placa, era la placa. Ok. Y estábamos jugando la placa y llegaron esta gente en una camioneta de Santiago. Ven que nos vamos. Me dicen, mira, me dice, mamá, mira, te buscan una gente de Santiago ahí, va. Díganme, mira, nosotros somos la gente de CDP ¿y qué te quieren? No, nosotros vinimos a contratarte. ¿Y qué ustedes me van a ofrecer? Me dicen, mira el contrato. Cuando me pusieron el contrato y yo veo la cantidad, digo, no, y por 2 años, digo, no, pues está bien, yo firmé de una vez el contrato, papá. Sin pensarlo. Y me fui. Ese fue el primer año que CDP clasificamos por primera vez. Después al año siguiente fuimos a una final, la perdimos con Sameji. Y después al tercer año fuimos campeones. 3 años duré ahí, después jugué 2 años más. Después de ahí ya me retiré de Santiago. Ok. Recuérdate que yo hacía un recorrido. Santiago. San Francisco. Después no, la capital. A veces tuve una pasantía por San Pedro con la UCE, ganamos un año. Y después se venía a la Romana. Yo jugué en la Romana también. No, yo sé que tú jugaste aquí, yo estoy dejando eso para último, porque no puedo meter eso a la gente de una vez porque se va, ¿verdad? Sí, la Romana jugué. Viene la Romana. Yo quiero que tú me hables de la Romana, tu experiencia en la Romana, campeón 2 veces con uno de los clubes de mejor fanaticada de este pueblo, que es el Virgilio Castillo Chola. Habla de tu experiencia aquí. No, inolvidable. Yo recuerdo el nombre de un joven que trabajaba, que era ¿cómo que le llaman? Colono, a los que tienen cosas de Colonos caña, son los que tienen tierra con caña, exacto. Sí, la familia tenía eso, y él era el que me transportaba, yo me recuerdo en un carrito que tenía, ahora no recuerdo el nombre de él, ¿verdad? Bueno, pues yo me junto a la Romana, la máquina, Ramón Puello.
El gran Cufa, mi hermano. Qué tirador. No tenía un equipazo. No. ¿Cómo que se llamaba? Céspedes. Esteban Céspedes. Ese era el robot de nosotros. Ese era el que daba los golpes. Tenía a un armador, no recuerdo, un pequeñito que a veces se apretaba y nosotros lo motivábamos y tira la bola y tira la bola. Yo recuerdo que siempre comíamos en un sitio ahí, una señora que cocinaba en un sitio. No, inolvidable. Teníamos a Víctor Chacón de refuerzo. Víctor Chacón. ¿Qué te digo de la Romana? Fanático, la competencia, porque había muchos jugadores buenos. Yo me recuerdo un zurdo que tenía, que en ese tiempo jugaba Igueral, de Igueral. Sí. Ellos tenían un buen equipo, un equipo bueno. Yo recuerdo que venían en unas guaguas, tenían un presidente que creo que después fue presidente de la asociación, creo que murió, no recuerdo bien el nombre de él. La competencia con el Juan Pablo, eso eran unos tiempos. Eso era fuego, porque en Juan Pablo está Chacón. En ese tiempo yo creo que todavía estaba el FIU. Sí. Y tenía un buen equipo, entonces era buena la competencia. Y con Sabica ni se diga. Ya. No. Entonces Sabica tenía un equipazo, creo que estaba Santos, Santos Ceballos, Santos Araujo, recuerdo, ¿verdad? Que tenían un buen equipo. Yo tenía en un año tuve, creo que fue al Puro. No, Puro John. Puro John. Sí. No, muchachos, eso fue una época, torneo bien competitivo, muchos fanáticos. Yo me recuerdo que cuando llegaba esa hora, a las 7 de la noche, ya. Bueno, mira, ahí en el live ahora mismo hay un hermano del FIU Urraca, que es el que tú dices, el zurdito Juan Pablo, Kelvin Urraca, que es dirigente ahora, que dice que tú eres su profesor. Ok. Ay, también ahí tuve yo, le fue muy mal a la defensa, al gato le fue muy mal defender. Le fue mal al gato contigo. Sí, porque el gato, tú sabes que el gato en ese tiempo era su sí, uno de los mejores defensas, sí. Sí, muchacho, pero le fue mal conmigo. El gato que jugaba muy bien de ese equipo de... ¿Quién era que jugaba el gato? Creo que era... Él llegó a San Martín y con Quiqueya. Exactamente, sí. ¿Qué otro jugador así puedo recordar? Maita, tú llegaste a juntarte, tú no te juntaste con el Grillo en Chola, ¿verdad? No. Pero sí gozaste poner a meter a Cufa, ¿verdad? No, muchacho. Eso era una figura en la cancha y fuera de la cancha, porque eso era otra. Porque yo andaba por ahí para abajo con el Cufa. Él era el que me llevaba para todos los lados. Ve aquí que tú te vas a mover, allí que te vas a mover. Muchacho. Sí, porque el Cufa era un personaje en la Romana. El Cufa, por donde quiera que pasaba, era el gran Cufa, y todo el mundo era loco con él. Eso era lo que tenía Cufa. Sí, eso me dicen que bailaba muchísimo. Sí. No, es una época bien buena porque realmente yo fui en un momento que necesitaba ese tipo de torneo de desarrollo. Entonces, hay veces que cuando tú llegabas, eso era una de las cosas que me pasaba mucho en los pueblos, que tú llegabas como con un nombre, y muchas veces la gente tenía la impresión de que el refuerzo era 6'8", 6'9", un fuerte, un grande. Entonces, cuando la gente me veía, decía, pero ven acá. Eso me pasó como jugador y me pasó como un entrenador. Me pasó como jugador en Colombia y me pasó como entrenador en Venezuela. Esa impresión así. Pero eso no solo te pasa a ti. Yo no sé si tú recuerdas, un jugador que vino primero a la Romana a jugar en el superior, después jugó en Lidova. Se llamaba ay, que ahora se me olvidó el nombre. Un pequeñito que tenía Juan Pablo. El tipo cuando llegó era hasta cojo, el tipo. Y el tipo llegó
fanáticos de Juan Pablo, pero ¿y este tipo que ustedes han traído? Pero mejor le han puesto al mapa a jugar que... Mira, Maíta, ese tipo no se apiaba de 40 todas las noches. Y después de Sí, ahí, sí. entonces el tipo no quiere que fuera. Maíta, Romana, ya me hablaste de Romana, pero también de los torneos que tú jugabas en la UCE, que me dicen que eso se daba Sí, 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 buenísimo. sí. No, 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 no. Yo recuerdo que en la UCE, esa gente fueron a Santiago. Sí, fueron a... No, yo fui campeón. Ah, bueno, eso fue cuando fuimos campeones en Santiago. Pero cuando fuimos campeones en Santiago, ellos vinieron aquí a la capital, porque como era normal, Santiago y después el torneo a la capital, entonces ellos vinieron a la capital y ellos me firmaron de un año para otro. De un año para otro. Entonces hubo, para Santiago fue un impasse rápido, porque terminando un torneo, como a los 20 días, yo estoy recibiendo esta oferta, yo digo, bueno, pues déjame primero hablar con la gente de Santiago, porque como fuimos campeones y eso, a ver qué ellos están. Entonces cuando yo le planteo la situación y le planteo la oferta, ellos me dicen, bueno, yo digo, o igual o mejor tiene que ser la oferta, porque estoy más cerca de mi casa, esto, lo otro. Ellos no quisieron igualar la oferta, era un poquito por encima de lo que ellos decían que podían pagar. Entonces yo ese año decidí, firmé de una vez y aseguré jugar en la UCE. Yo recuerdo que fui temprano, entrenamos y eso, un ambiente, bueno, yo conocía del ambiente, porque cuando yo iba a veces a jugar a Romana como refuerzo, yo tuve dos momentos en que me paré, o no sé si era que venía, porque ellos jugaban creo que los domingos en la mañana, algo así. Yo creo que jugaban temprano. Y yo un día venía de la Romana y me paré y entramos a ver realmente un partido. Estaba jugando Vinicio Muñoz precisamente con la USA. Y cuando yo vi este ambiente de esa cancha cerrada, así lleno, wow, digo, wow, pues esto es. Entonces de ahí ya yo había firmado ese contrato. Inclusive recuerdo que fue con Jacín que me invitó a la universidad. Yo tuve que ir a la universidad, hablamos ahí. Y después entonces ahí jugué ese año con la UCE, fuimos campeones. Me recuerdo que yo creo que terminé jugando con Anthony Barr, no sé si se recuerda de Anthony Barr, que suapió todos los torneos. Increíble, paseó por todo lo que fue pasión. Entonces después al año siguiente, ellos volvieron y me contrataron. Al año siguiente, yo al principio me lesioné, me recuperé, ellos me cambiaron en ese momento, entonces cuando me recuperé me volvieron a traer. Fuimos a la playoff, pero hubo una situación que se presentó ahí, algo histórico, que yo no ni voy a hablar de eso porque es una cosa muy fea y yo decidí entonces no seguir, no jugar. Pero esa fue mi pasantía por la por San Pedro de Macorís, pero realmente fueron muy buenos momentos, de verdad que sí. José, ¿cómo jugar? Jugamos con, ¿sabes quién era mi jugador ahí? Compañero, Tito Halford fue compañero mío. Oh, sí, sí, sí. Tito llegó Sí, a sí, jugar sí, mucho sí. tiempo ahí, es verdad, tienes razón. José, eh, tu carrera muy bonita como jugador. ¿Cuál, ¿Qué tantos premios conseguiste? Ya me dijiste que ganaste
Ok, caímos de nuevo ahí. Fue que hubo un corte energético aquí. Ustedes saben que estamos en República Dominicana, ¿verdad? Eso no hay que decírselo a la gente que la luz se va. Vamos a contactar con Maíta de nuevo. Vamos a agregarlo nuevamente. Esto es en vivo, señores. Saludos para todos ustedes que han estado conectados ahí escuchando a Maíta. Maíta, tú sabes que estamos en Dominicana, ¿verdad? Que se va la luz. Ya lo sabes. Son raros. Aquí desde Mira, que llueve se va. Maíta, a término personal, ¿qué premios llegaste a conseguir dentro de tu carrera como jugador? Aparte de que ya me dijiste que fuiste novato del año en el distrito. Mira, premio así, más eran de asistencia, jugador de la semana, y yo nunca conseguí un jugador más valioso, de verdad lo digo porque que en esos tiempos era muy difícil un jugador más valioso. Normalmente nosotros jugábamos en torneos donde había mucha calidad, eran los jugadores más altos los que tenían como más chance para hacer números y, y conseguir títulos, pero yo más era líder en asistencia, a veces porcentaje de campo, cosas así. Yo diría que los premios que yo más conseguía era, bueno, cuando ganábamos los campeonatos, eso eran lo más importante, porque, por ejemplo, fuimos campeones 2 veces en San Francisco, en Santiago 3 veces, en la capital fueron una con Arroyo Hondo, 2 con San Lázaro, una con Los Minas, después en la Romana creo que fue en 2 veces, en San Pedro una vez, eh, y así sucesivamente, o sea, realmente los premios. Jugador de más progreso, sí, eso sí, sí me pasó aquí en la capital. Pero premio así de jugador más valioso, no, nunca. No, pero Realmente eran premios. ya, es decir, a lo personal quizás no, pero es muy importante hacer todo eso que tú has mencionado. Por ejemplo, 2 veces la Romana, 2 veces Santiago. ¿Cuántas veces la capital? 3, 4. 4. Eso vale mucho. No todo el mundo tiene ese asunto de ser ganador. Sí, era. Y eran tiempos bien, Antonio, Difíciles. bien difíciles. Porque es que la capital se Porque concentraba todo, o sea, se concentraba el talento. Lo que es la Liga Nacional ahora mismo se concentraba en la capital, sí, porque lo de los pueblos jugaban en la capital. como nativo, exacto. Sí, como nativo, lo mejor de los pueblos. Sí. Magita, a nivel internacional, jugador, ¿dónde tú participaste? Perdón, repíteme. A nivel internacional, ¿llegaste a jugar fuera del país? Porque veo que Moisés me dice que hables de Colombia. Sí, jugué 3 años en Colombia de refuerzo. Eh, una de las oportunidades que iba a tener era de jugar en Venezuela, pero fue en una época donde yo fui a participar con el colegio evangélico central, fuimos a un intercambio y ellos querían que yo me quedara a vivir allá, pero que yo tenía prácticamente 18, 19 años. Y ellos como que querían después como arreglarme los papeles para que después yo pudiera jugar en cierto tiempo como nativo y eso, pero yo dije que no en esa oportunidad. Después, yo pienso que una de las cosas que ¿cómo te lo puedo enfocar? Yo pienso que hubo un momento importante en mi carrera, en el hecho de que a lo mejor pudo haber sido más, pudo haber sido menos. Uno no iba a predecir lo que iba a pasar, pero sí yo entiendo que yo debí tener ese chance. Y fue cuando nosotros fuimos campeones, que fuimos campeones juveniles y fuimos al Mundial de España. Yo te dije que en ese grupo hubieron 9 jugadores que consiguieron beca. En ese momento, que era muy difícil para un jugador joven decir, yo me quiero ir de este país, yo quiero conseguir una beca. Yo tenía esa postura en ese momento, o sea, yo estaba ansioso de irme fuera del país.
estudiar, de que me consiguiera una beca, no tuve la oportunidad. Hubo un personaje en esa época que sí hacía esa diligencia y cuando yo le expliqué y le dije eso, que yo quería irme del país a estudiar, me dijo que no, que para mí no había beca en este momento. Bueno, pues yo seguí, seguí mi Pero, carrera. ¿por qué razón, José? Siendo tú un joven con mucho talento en ese momento, uno de los mejores de la posición del país, ¿por qué negarse a ayudarte con eso? Bueno, lo primero era muy poco lo que existían en ese tiempo de personas que gestionaran becas, era muy limitado, muy limitado. Parece que él entendió que ya tenía la beca comprometida y eso. Pero si tú tienes la beca comprometida de un año, tú puedes para el año siguiente hacérmela. Pero no, eso La ya, gestión. exacto, y eso pasó. Yo seguí trabajando. Luego de eso, es lo que no pasaba antes que pasa ahora. Ahora hay muchísimas ligas, se ha abierto demasiado. Los jugadores pueden ir a México, pueden ir a Puerto Rico, pueden ir a Venezuela, aceptan un comunitario. En Europa, si tú tienes pasaporte dominicano, puedes. O sea, todo ese tipo de cosas se han abierto ahora, cosas que nosotros no tuvimos, que a lo mejor eso nos hubiera ayudado mucho, sobre todo ese grupo, esa selección, a que pudiera seguir desarrollándose. No teníamos esa oportunidad. Y cuando ya tú decías liga, tú tenías que ser una liga de Puerto Rico, tú tenías que ser un jugador muy destacado a nivel de selección nacional, a nivel internacional, para poder jugar en la liga de Puerto Rico y en la liga de Venezuela. Y sobre todo en esa época, normalmente era un solo refuerzo o dos refuerzos. Bueno, tuve la oportunidad de que en Colombia habían comenzado a hacer unos torneos, una compañía comenzó a hacer un torneo, contrataron a Miguel Cruzeta. Entonces Miguel Cruzeta nos llegó a Héctor Gil y a mí como refuerzo ese primer año. Una experiencia bonita, traumática al principio, porque la altura y el frío nos hizo efecto al principio. Eso por poco provoca que Héctor se vaya. Héctor se quería ir, Héctor Gil, porque no estaba aguantando. Yo lo estimulaba mucho, vamos a salir a correr, vamos a hacer esto, tenemos que superar esto. Bueno, lo logramos mantener. Tuvimos un inicio medio turbulento, pero después fuimos apretando y hasta el punto de que llegamos a la final. Llegamos a la final con el mejor equipo, que era el equipo de Cali, el equipo del Valle, y prácticamente nos fuimos a un quinto juego, pues, una serie de 5 partidos, nos fuimos a un quinto juego y yo, otro momento inolvidable, porque en ese quinto juego nosotros comenzamos, le estábamos ganando de 23 puntos. Era un torneo muy cansón porque se jugaba prácticamente casi estilo NBA. Se jugaban, creo que 4 tiempos de 12 minutos. Eran Wow. 48 minutos que nos jugaban. Y éramos refuerzos. Entonces Que llegamos a fácilmente ese eran quinto juego. 45, 46 que tú jugabas. Sí. Entonces llegamos a ese quinto juego. Le estábamos ganando de 23. Yo en el medio tiempo. Yo tuve un percance, un problema estomacal. Yo prácticamente llevaba como 21 puntos en la mitad. Y, y entonces yo le dije a Miguel Coseta, tiene que sacarme. Y él me dijo, oye, aguántame hasta la mitad. Porque él sabía que si salía el juego iba a bajar. Bueno, pues entonces yo le dije, voy a tratar. Quedaban como 4 o 5 minutos del segundo cuarto. Y en una me paró tanto el dolor estomacal que era que me estaba como frenando. Ya yo le dije, mira, yo no aguanto, tengo que salir. Me cambió, fui a los camerinos, hubo un directivo que me preparó una Coca-Cola con un limón, una cosa, que sé yo qué, yo estaba sentado. Cuando yo oigo que entran, me tomé eso, me sentía mejor, me estaba mejorando. Cuando yo veo que entran, dice, estamos de 17, ganamos la mitad de 17. Digo, bueno, muchachos, cuando vino la segunda mitad, comenzaron esa gente a presionar, los fanáticos, el público a meterse en el juego, yo presionando. Cuando yo tenía la bola me caían dos, yo tenía que soltarla. Bueno, entonces no teníamos la confianza, o sea, éramos Héctor Gil
yo y los demás jugadores, habían dos jugadores que eran los que aportaban, pero ese día Héctor aportó 2 puntos en el juego. Wow. Y ellos no ganaron la final. Este fue mi primer año, después un segundo año. Bueno, yo bajé del preolímpico que te dije de Puerto Rico, yo bajé de ahí a Colombia. Ahí fue que terminé, como te decía, que terminaba en diciembre. Terminé en Colombia y pude jugar 3 años en Colombia como refuerzo y después fui un año como entrenador, pero ya al tiempo. Ok, entonces jugaste Colombia, Venezuela. ¿No jugaste en México? No, Venezuela no. No. Pero Colombia No. ¿y dónde más? No solamente jugué en Colombia. Solamente jugaste en Colombia. Ok. Maita, ya luego de que te retiras de ser jugador, una estrella como jugador, entonces viene el punto que llega a lo que eres hoy en día. Entrenador, dirigente, eres el director actualmente del proyecto de selecciones nacionales de categorías menores. ¿Cómo nace esa inspiración en ti, este amor, este nuevo amor? Porque ya de jugar, esto es un nuevo amor, el de ser dirigente es otra fragancia. ¿Cómo nace en ti ese deseo de ser dirigente? No, que eso nació desde pequeño. ¿En serio? Sí, porque es que nosotros en los equipos, cuando yo jugaba, por ejemplo, infantil y juvenil, yo dirigía a los minibaques, o sea, yo iba a los juegos minibaques y lo dirigía. Y una de las cosas que yo pude desarrollar fue jugar y dirigir al mismo tiempo. Eso fue una de las cosas que me ayudó mucho, ya yo tenía como esa inclinación. Luego vino una primera oportunidad aquí con el Club 29 de Junio, cerca de mi casa. Ahí comenzó un programita en donde logré conseguir que 2 muchachos se pudieran incluir en la selección nacional. Ese equipo juvenil fue campeón. Si te menciono los 2 jugadores, tú lo vas a recordar muy bien, Alberto Osuna y Wilkin Bonilla. Wilkin Bonilla jugó aquí, Alberto también. Sí, exacto. Entonces salieron de ahí comencé a jugar. Tú sabes que antes en los clubes, en aquellos tiempos, existían los famosos intramuros. Sí, Los claro, juegos de claro. colores. Sí, entonces siempre cuando tú tenías un equipito te ponían a ti de entrenador. El entrenador de ese equipo va a ser, entonces así uno fue desarrollando ese tipo de cosas. Mi inquietud muchas veces también me ayudó mucho. La mayoría de las cosas que comencé a aprender fue de la banca, mirando de la banca, viendo las cosas, viendo lo que pasaba. Otra cosa que me ayudó a completar eso fue, yo era un tipo que era muy enfermo con los videos. Yo grababa los juegos míos, ya ponía a grabar los juegos míos. Entonces después después yo veía también al contrario, en ese tiempo, ya tú sabes, con ese cassette, con ese VHS, dándole para atrás. Y así uno fue aprendiendo. Después, la primera oportunidad que nunca voy a olvidar ese momento fue cuando yo iba a la práctica de la selección, que estaba Héctor Valle dando práctica, porque fuimos compañeros de equipo. Recuérdate que con San Lázaro, los años que ganamos con San Lázaro, Héctor Valle era el jugador de la posición 3. Sí, Era sí. Tepo de 2, Héctor Valle de 3, yo estaba de 1, estaba Soterio de 4 y el refuerzo, que era siempre Mario Bot, los otros americanos. Entonces ya cuando yo me retiré así, yo estoy en una práctica, iba a la práctica de la selección porque el querer aprender, el ver a Héctor cómo entrenaba y esas cosas. Y un día, delante de todo el mundo, me dijo, ¿qué tú buscas ahí? Yo me sorprendí. Porque yo me sentaba lejos, ¿tú me entiendes? Muchas veces me sentaba lejos, él casi no me veía, yo veía las cosas. Un día me senté un poquito como más de cerca, él parece que se dio cuenta que yo estaba en la práctica y me dijo, ¿qué tú buscas ahí? ¿Qué tú haces aquí? Pero delante de todo el mundo, con todos los jugadores y entrenadores, paró la práctica y me dijo... Eso era normal en él. Sí, digo, no, estoy aquí mirando la práctica. No, no es ahí que tú tienes que estar, ven para acá abajo, aquí es que tú tienes que estar. Y yo me sorprendí. Digo, ¿cómo? Entonces, al otro día, yo bajé y me dijo, ven al otro día. Entonces, al otro día, yo bajaba en la práctica, bajaba todo el día a la práctica. Entonces, yo era muy inquieto en eso. Yo llevaba
mi mascota de apunte. Entonces yo colocaba todo lo que se hacía en la práctica, todo lo que se hacía en la práctica, todos los ejercicios que se hacían, cómo se hacían, eso yo lo iba escribiendo, lo iba anotando. Entonces después de ahí comencé a tener una primera oportunidad con los Prados. Tenemos que ganar de 6 juegos, tenemos que ganar 5, nada más ganamos 4, no pudimos clasificar. Después de ahí tuve una intervención con San Carlos me contrató. No terminé la temporada, hubo unos inconvenientes. Luego tuve una oportunidad en Santiago con el CDP, eso me ayudó mucho porque fue un trabajo que fue en proceso, fue con un grupo que fue en proceso y eso. Yo tuve que dejar ese grupo, clasificamos y recuerdo que en un round robin perdimos, no llegamos a la final, pero el grupo sí se estructuró, se estableció, porque después al año siguiente yo no lo pude seguir entrenando, vino Rodolfo Sánchez, lo tuvo y después ese equipo fue campeón 2 veces. Así fue, fuimos creciendo. Después creo que tuve la oportunidad de que tuve la oportunidad con Rafael Varia, que me contrataron en un momento, no, pero ya eso fue una época muy para acá. Déjame ver, después que yo terminé los Prados San Carlos, ok, después de eso vino los Minas. No, porque los Minas vino por una, había una cierta diferencia, teníamos una cierta diferencia cuando yo me retiré y eso con los Minas. Llegó un momento que vinieron a casa, Ronin vino a casa, Ronin Hack, y me dijo, mira, ya nosotros no aguantamos más, esto no puede seguir así. Tú, desde mañana en adelante, tú eres el entrenador del equipo superior, tú eres el encargado de deporte de baloncesto, el Club Mina, que yo digo, bueno. Yo logré aceptar, pusimos muchas cosas claras. Entonces yo comencé a dirigir un proyecto. Comenzamos, Eddie Lapay como preparador físico, recuerdo. Entonces de ahí comencé a hacer un grupo donde tenía a Mañé, jovencito, tenía a Joel Ramírez, tenía a Batista, Araujo. Comencé a crear ese grupito. Luego con ese grupo fuimos campeones. Aparte de eso, yo había hecho un torneo previo en toda la zona, invitando a todos los jugadores de la zona. Y de ahí saqué un grupo y comencé a entrenarlo, a prepararlo. De ese grupo salió el que le dicen Cataplín, ahora disculpa el nombre, no lo recuerdo ahora. Edgar Pérez, creo que Edgar Pérez, Cataplín. Salió Gregory Beltrán. Okay. De ese grupito comenzaron a salir. Ahí mismo apareció Wilkin Bonilla también. Yo comencé a hacer ese grupito que después fuimos campeones. Luego al año siguiente fuimos subcampeones. Y después de eso, hubo un año que se presentó un inconveniente. Creo que fue 95, 2005, algo así. Fue para los 2000. Tuvimos que prestar los jugadores, entonces ahí aprovechamos y a todos esos muchachos jóvenes lo pusimos a jugar y luego antes ese grupo y lo que nos gustó. Después de ahí entonces conformamos el grupo, al año siguiente hicimos unos cambios y ahí fue que yo llevé a Andy William como refuerzo. Llevé a Andy William como refuerzo y a Eddie Elisma, tenía a Eddie Elisma, Gregory Beltrán, que fue un torneazo, Mañé, Cebolla, un equipazo. Teníamos un equipo joven, Omar Cordero, creo que recuerdo que estaba en ese grupo. Me llevé a Roberto Ferreira para chocar, a Robertico. Para dar su golpecito. Sí. Tenía a Carlos Martínez, después necesitaba un jugador veterano. Logré conseguir a Carlos Martínez. Me ayudó muchísimo. Bueno, y fuimos campeón con ese grupo. Ese fue
Anterior a ese habíamos ganado, sí, ese torneo que fue contra Villa Duarte, recuerdo, y después jugamos la final contra los Prados, perdimos. Después jugamos con los novatos al año siguiente y después al año siguiente fue que fuimos campeón con ese grupo. Ese fue el último año de los Minas, que ya lo habían sacado como franquicia, pero salió como franquicia siendo campeón, éramos campeones en ese momento. Después vino un torneo de la zona que se hizo, yo lo pude dirigir, lo ganamos aquí de esta zona. Luego de ahí comenzaron a aparecer las oportunidades primero con los Cañeros. Ahora estoy un poquito ya a nivel de equipo de la Liga Nacional. Eran Cañeros. Cañeros. Cañero de la Romana. Cañero de la Romana. Sí, que ahí estaba Aníbal Mercedes, los Mercedes. Ese fue un tremendo torneo, recuerdo que perdimos de los Constituyentes en una semifinal. Un juegazo. Una semifinal, un juegazo, sí, a casa llena. Después de ahí entonces fue que vino mi pasantía por las Panteras del distrito. Teníamos un equipazo, eso fue que llegamos a las finales con La Vega y tuvimos que jugar, toda esa final tuvimos que jugar en La Vega porque no se podía jugar aquí en el Palacio por el evento que había del premundial. Entonces tuvimos que jugar en La Vega, perdimos creo que en 6 juegos esa final. Después de ahí yo salgo a dirigir a los Constituyentes de San Cristóbal. Lo dirigí 2 años, hubo un año que fuimos entonces campeones, pero antes de eso... Siempre tenía buen equipo ese equipo de los Constituyentes. Sí, no, un buen equipo. Yo me recuerdo que teníamos ahí estaba Franklin Huerta, ¿verdad? Franklin Huerta jugó un año conmigo, pero no fuimos campeones con Franklin, no. Ok. No fuimos campeones con Franklin. Yo recuerdo, porque ahora mucha gente no se recuerda de eso, hubo una liga nacional. Sí. Antes de la Lidova hubo una liga nacional. Sí. Y nosotros ganamos ese torneo, yo dirigiendo por primera vez lo que fue los metros por primera vez, los metros de Santiago. Sí. Yo dirigía los metros. En ese equipo recuerdo que yo tenía este muchacho que era de Sameji, el Corombo, Franklin Mato. Ese Franklin Mato. José Marte, tenía a Mauri Filión. Oye, yo tenía, esa fue, con ese grupo yo me quedé jugando la final, el último juego que nos fuimos a 5 juegos con la gente de la capital, que era Mauricio Bay, unidos con los Minas, esa era una fusión que había. Nos fuimos a 6 juegos, yo jugué con seis jugadores nada más ese juego final. Yo traía Cebolla de la banca, pues yo tenía un armador que podía jugar de 1 y 2. Tenía a Monty Wilson, no sé si recuerdan a Monty Wilson, un zurdo que jugaba. Tenía a Robertico Ferrera, tenía... ¿A quién más tenía ahí en ese grupo? Tenía un centro, creo. Pero ese primer año nosotros lo ganamos con los Metros, que fue la Liga Nacional. Después vino la Liga de Iroba, que fue que ganamos con los Constituyentes. Después vino la Liga... La Nacional, LNB, que fue con los Leones el primero. Después el segundo fue con Santiago, con los Metros, y después ahora el tercero fue con la gente de la Vega, los Reales de la Vega. ¿Tú no ganaste con los Metros, verdad, Maita? Sí. Sí, ganaste, y con la Vega también. Con los Metros le ganamos a los Leones, sí, con la Vega... La Vega es el más reciente, nos ganaron a nosotros. Sí. Sí, eso es así. Internacionalmente, Maita, como dirigente, ¿cuáles países, dónde te ha ido mejor dirigiendo internacionalmente? Mira, fui 2 veces. Fui a Colombia, como te dije primero. Una bonita experiencia ahí, porque fue un equipo nuevo. Un amigo mío, Iván Simanca se llama, me conformó una franquicia, me llevó, yo llevé a Alberto Zuna como refuerzo. Llegamos a la semifinal porque jugamos con el mejor equipo, que en ese tiempo eran los Piratas de Bogotá. Jugamos 5 juegos, nos ganan en 5 juegos.
Luego después de ahí, eh, se presenta una situación en Venezuela de un entrenador, Guillermo Vecchio, argentino, muy conocido. Iba a dirigir Gatos de Monaga, que ahora son Toros de Aragua. Ellos iban a dirigir él iba a dirigir ese equipo en la Liga Nacional de Venezuela. Quien era agente que le buscaba jugadores era Pedro Pablo. Tenía una relación muy buena con el gerente que fue primero gerente de Guayquerí y que le puso al Pollito. Y entonces después que fue gerente de Guayquerí, él fue gerente de Gatos. Y entonces tenía la relación con Pedro Pablo y Pedro Pablo le buscaba los refuerzos. Entonces, faltando 20 y pico de días, el argentino Guillermo Baker, el entrenador, le dijo que no podía, que no iba a ir, que no podía ir. Entonces el gerente le dijo a Pedro, oye, tiene que buscarme un entrenador, que se que bueno, y él me recomendó, él no tenía tiempo como para buscar un entrenador en ese momento que él entendía que necesitaba de nivel, necesitaba que los entrenamientos comenzaran. Bueno, entonces Pedro me dice, llega la contratación, negociamos el trámite de papeleo del consulado y eso. Y me logró ir. Llego a Caracas, de Caracas tengo que coger un vuelo a la ciudad de Maturín, que era donde estaba la franquicia. Y cuando yo llego, ahí fue que te dije de la cuestión de la impresión. Cuando yo llego, porque Pedro me había mandado una foto del señor que me iba a recibir, del gerente. Cuando yo llego, yo veo que él hace así y baja la cabeza y como que mira para el lado así. Y esa fue mi primera impresión. Y dije, wow. Es decir, como que ¿quién Bueno, es este que le han mandado? y exactamente. Y él me saluda y me dice, eh, yo pensaba, me saluda, ¿cómo está? Mira, yo soy Dios, Fran, mira, soy José Mercedes, parte de Pedro, qué bien. Yo pensaba, así mismo me dijo la segunda palabra que me dijo, yo pensaba que tú eras de más edad. Él diría, bueno, estos jugadores que yo tengo, a este muchacho se lo van a comer. Bueno, pues no fue así. Eh, él después vio mi trabajo, las conexiones que yo tenía para buscar jugadores refuerzos y eso, conjuntamente con Pedro, cuando ya él quería un refuerzo, ya yo estaba bien adelantado en nombre, en eso, en posibilidad. Eh, Logré conseguir, porque había un comunitario en ese tiempo, logré conseguir a Salas, él no lo conocía, yo le dije, no, vamos a traerlo, porque un equipo lo tenía entrenando y dijo que no lo quería, que no le gustó, Marino. Yo le dije, y me dijeron, mira, él me dice, hay un dominicano que está con Marino y eso. Yo le digo, ¿cómo se llama? Alejandro Salas, porque puede jugar como comunitario. Y ellos lo dejaron, y él me dijo, sí, ellos lo dejaron, ¿qué tú crees? Digo, no. Tú sabes lo que tú vas a hacer ahora mismo, tú vas a llamar un tipo y busca un vehículo que lo vaya a buscar ahora mismo. Tipo fue porque el sitio quedaba a 3 horas de ahí. Tipo fue y buscó a Sala y eso, armé mi equipo con Sala y ellos tenían un refuerzo. Yo llevé a Du Friedman como refuerzo y arranqué, tenía el armador, uno que fue armador de la selección nacional, Ernesto Mijares, y arranqué con ese grupo, hicimos un trabajo de 21 días, gracias a Dios a un asistente que teníamos, un veterano, él vio la situación que se presentó y él lo que hizo fue que físicamente lo fue entrenando, lo fue preparando esos días. Cuando yo llegué, entonces lo encontré en condición física más o menos un 60, un 70, y yo pude montar la forma de jugar y eso. Bueno, pues para no casarte el cuento, el año en que el equipo más partidos ganó como local, mejor récord, como visitante, como serie, más puntos en un partido. Bueno, nosotros comenzamos la temporada de los primeros 10 nos habíamos ganado 7. Ah, otra mala impresión, porque yo no conocía al dueño hasta el primer partido de la temporada.
Vamos a ver si conectamos nuevamente ahí para ya finalizar la entrevista con José Mercedes. Saludos para Ramón Puello. Está por ahí, acabó de conectarse Ramón Puello. Un abrazo, hermano, bendiciones. Miguel Castro, un abrazo también. Señores, conversamos bien, largo y extendido con José Mercedes. Ya volvió y se cayó la conexión, pero ya usted escuchó la historia de uno de los hombres de mayor éxito como jugador y también como dirigente en el baloncesto de la República Dominicana. Ustedes, gracias por estar ahí, gracias a la diputada Mónica Lorenzo, al próximo senador Frank Martínez, alcaldía de la Romana, Inversiones Yaridi. Hemos traído a ustedes una entrega más de In Life, Giovanni Dulú, la historia de nuestros héroes del deporte. El jueves nos reencontramos. Hablamos con el Tacupay, Cristian Enríquez, el jueves en In Life, Giovanni Dulú. El sábado entonces conversamos con Ángel Peña. Así que ya ustedes lo saben, pendiente a cada uno de nuestros likes. Gracias por el apoyo. Un abrazo.